Imagina por un instante que tu vida es un jardín, uno cuya existencia fue resguardada y en parte ocultada por guardianes del conocimiento. No es un simple paisaje, sino un terreno fértil donde cada pensamiento y emoción actúan como semillas que dan forma a tu realidad. A lo largo del tiempo, este jardín ha sido cubierto por maleza, creencias limitantes, miedos y distracciones externas, muchas veces sembradas por otros. Hoy, aquí, te invito a recordar una verdad que los antiguos sabios susurraban: el todo es mente. Tu conciencia es la fuente, la semilla original de la creación. No es un consejo más, es la voz de tu propio destino. Escucha con atención. Para comprender cómo llegamos a este punto, es necesario mirar atrás y observar la historia de nuestro propio jardín interior, el espacio de la conciencia. Desde el momento en que llegaste al mundo, este terreno fértil te acompañó, lleno de potencial y posibilidades. Sin embargo, a lo largo de los siglos, este jardín fue relegado al olvido, no por accidente, sino por la acción deliberada de fuerzas externas que comprendieron su verdadero poder. Las élites espirituales, las religiones organizadas y los guardianes del conocimiento antiguo reconocieron que si las personas descubrían el principio hermético, el universo es mental, serían libres. Los sabios egipcios ya afirmaban que todo lo que existe es una manifestación de la mente. Y hoy, la física cuántica lo confirma. La conciencia del observador influye en la realidad misma. Esta verdad era demasiado peligrosa para quienes deseaban controlar a otros. Por eso, a lo largo de la historia, se nos enseñó a buscar la salvación y la verdad fuera de nosotros mismos, en rituales, autoridades o dogmas. La conexión con nuestro jardín interior fue erosionada poco a poco, como si la maleza cubriera el suelo fértil hasta hacerlo irreconocible. Un ser humano consciente de su poder interior no puede ser manipulado, y esa es la razón por la cual el conocimiento sobre la mente y su capacidad creativa fue escondido, distorsionado o perseguido. Pensemos en figuras como Giordano Bruno, quien se atrevió a decir que la divinidad vive en nuestro interior, desafiando la visión dominante de su época. Por sostener que la mente humana tiene el poder de crear y transformar el universo, fue condenado y quemado vivo. Su sacrificio es solo un ejemplo de cómo este saber fue combatido sistemáticamente, porque representaba una amenaza directa a los cimientos del poder establecido. Bruno no hablaba de teorías abstractas, sino de la vivencia directa de un jardín de conciencia que pertenece a cada ser humano, un espacio que nadie puede arrebatarte, aunque sí puedes olvidar. Este olvido, sin embargo, no es solo cosa del pasado. En el presente, la maleza toma nuevas formas. Las distracciones diarias, notificaciones, expectativas sociales, la carrera interminable por cumplir estándares ajenos, actúan como capas que cubren tu acceso a ese terreno fértil. No se trata de simples accidentes modernos, sino de estrategias que perpetúan el alejamiento de tu fuente interior. Cada vez que te desconectas por el ruido externo, refuerzas la idea de que tu poder está fuera de tu alcance. Y sin embargo, el jardín nunca desaparece. Permanece silencioso incluso cuando crees haberlo perdido. Bajo el desorden y la confusión sigue existiendo ese espacio donde la transformación es posible. La verdadera pregunta no es si puedes recuperarlo, sino cuándo decidirás hacerlo. Ahora, imagina por un momento qué sucedería si tuvieras el valor de arrancar la maleza, una por una, y comenzar a redescubrir la riqueza que siempre estuvo ahí. No necesitas esperar el permiso de nadie. Este jardín es tuyo por derecho propio, y las herramientas para cultivarlo han estado siempre a tu alcance, aunque durante mucho tiempo hayan permanecido ocultas a simple vista. Permanece atento. Ahora descubrirás el primer paso para limpiar tu terreno interior, porque solo cuando reconoces la maleza y te dispones a retirarla, puedes empezar a ver el verdadero potencial de tu jardín. Lo que sigue es el inicio de ese proceso. Prepárate para mirar hacia adentro y encontrar las raíces de las creencias que te han limitado hasta hoy. A menudo, lo que más pesa no es lo que sucede fuera, sino las historias que hemos aceptado como ciertas en nuestro interior. Limpiar la maleza de las creencias limitantes es un acto de honestidad profunda. Esas ideas que te dicen que no puedes, que no eres suficiente, que el mundo es rígido e inamovible, funcionan como raíces que ahogan cualquier brote nuevo en tu jardín interior. Se entrelazan con tus pensamientos y emociones, alimentadas por experiencias pasadas y las voces externas que se han vuelto parte de tu diálogo interno. No llegaste a este punto por casualidad. Desde la infancia has recibido mensajes que, sin darte cuenta, fueron sembrando dudas y miedos.
Padres, maestros, la sociedad, incluso personas bien intencionadas, reforzaron la idea de que hay límites claros para lo que puedes lograr. Así, las creencias limitantes se instalaron como maleza que estrangula cualquier intento de crecimiento. Con el tiempo, estas raíces parecen tan firmes que cuesta imaginar el terreno sin ellas. Pero aquí hay algo esencial. La ciencia moderna confirma que nuestros patrones de pensamiento pueden transformarse con práctica constante. No estás atado para siempre a esas viejas historias. Los pensamientos repetidos generan caminos en tu mente, pero esos caminos pueden cambiar. Cada vez que te enfrentas a una creencia limitante y la cuestionas, abres la posibilidad de crear una nueva ruta, una que te lleve hacia donde realmente quieres ir. Los antiguos hermetistas ya intuían este poder y lo llamaban la llave para transformar la vibración mental. Para ellos, la observación consciente era el primer paso para cambiar cualquier realidad interna. Hoy, prácticas como la meditación y la atención plena nos permiten aplicar esa misma sabiduría. No necesitas rituales complejos ni largas horas de silencio. Basta con detenerte, respirar y observar con honestidad el pensamiento que te limita. Imagina ese pensamiento como una nube que cruza el cielo de tu mente. No eres la nube, solo el observador. Pregúntate, ¿esta creencia es realmente mía? ¿Quién la sembró? ¿Sigue siendo útil para mi vida hoy? Al observar sin juicio, poco a poco la creencia pierde fuerza. Es un ejercicio sencillo pero poderoso. Mirar la maleza de frente, sin miedo ni rechazo, entendiendo que no eres tus pensamientos, sino quien los presencia. La visualización puede ayudarte aún más en este proceso. Cierra los ojos y ve esas raíces densas y oscuras, enredadas en tu jardín interior. Con cada exhalación, imagina cómo se aflojan y salen a la superficie, dejando espacio para algo nuevo. Este pequeño acto, repetido día tras día, va despejando el terreno y recordándote que tienes la capacidad de elegir qué permanece en tu mente y qué ya no te sirve. La clave está en la constancia. No se trata de arrancar todas las malezas en un solo día, sino de regresar a tu jardín cada jornada, aunque sea solo un instante, y observar con atención. Cada vez que eliges mirar de frente una creencia limitante, le quitas poder y recuperas espacio fértil en tu conciencia. Es un acto de soberanía personal, una declaración silenciosa de que ya no quieres vivir bajo el peso de lo impuesto, sino abrirte a nuevas posibilidades. Al limpiar la maleza, el terreno empieza a transformarse. El silencio que queda no es vacío, sino potencial puro. Y es aquí donde surge una nueva responsabilidad. Decidir qué vas a sembrar en ese espacio recién recuperado. Porque cada pensamiento, cada intención, es como una semilla que contiene en sí misma la promesa de un nuevo comienzo. Cuando el terreno interior queda despejado, surge una oportunidad única. Elegir con conciencia aquello que deseas cultivar en tu mente. Aquí entra en juego el acto de sembrar nuevas semillas, un proceso que va mucho más allá de dejar que los pensamientos surjan al azar. Sembrar, en este contexto, significa asumir un rol activo en tu propia transformación, seleccionando con precisión las intenciones y deseos que verdaderamente quieres ver reflejados en tu vida. Es el momento de practicar el poder de la intención y la visualización. Muchos pasan la vida permitiendo que ideas y emociones broten sin control, como si el viento las trajera y se instalaran por costumbre. Pero una mente en piloto automático produce resultados igualmente aleatorios. Frutos que no elegiste, paisajes que no reconoces como propios. La diferencia fundamental entre un jardín descuidado y uno floreciente está en la elección consciente de las semillas. Cuando decides qué pensamientos y deseos plantar, te conviertes en el jardinero de tu realidad interior. El primer paso en este proceso es la intención clara. Sin dirección, cualquier pensamiento puede perderse entre el ruido mental y las influencias externas. Como el agricultor que planifica su siembra para cosechar lo que realmente necesita, tú también debes preguntarte: ¿qué deseo experimentar en mi vida? ¿Qué propósito quiero que guíe mis acciones? Esta claridad es la base sobre la que todo lo demás se construye. La visualización es el siguiente componente esencial. Imagina que la intención es la semilla y la visualización es el agua que la nutre día tras día. Visualizar no es solo imaginar superficialmente un resultado, sino crear una imagen vívida y detallada en tu mente, tan real que casi puedas tocarla. Como decía el filósofo Ernest Holmes, los pensamientos son cosas, y al visualizar con intención, activas en la mente un proceso real que comienza a traer eventos y oportunidades en el plano físico.
La visualización sostenida dirige tu atención y energía hacia aquello que quieres manifestar, alineando tus acciones cotidianas con ese propósito. Para que la visualización sea efectiva, es importante involucrar los sentidos y las emociones. No basta con ver la escena, necesitas sentirla. Los detalles importan. Observa los colores, escucha los sonidos, percibe las sensaciones físicas, pero sobre todo, permite que la emoción asociada, gratitud, alegría, paz, impregne esa imagen mental. Los antiguos enseñaban que la emoción es la energía que da vida a la intención, el sol que ayuda a la semilla a crecer. Cuando sientes como si tu deseo ya fuera una realidad, envías una señal poderosa al universo, reforzando el proceso de manifestación. Piensa en la visualización como el trabajo de un escultor que, antes de dar forma a la piedra, ve en su mente la obra terminada. No se trata de soñar despierto, sino de sostener con firmeza la visión, impregnándola de significado y emoción cada día. Este acto, repetido con constancia, va moldeando tu percepción, tus decisiones y finalmente, tu realidad exterior. Ahora, armado con esta semilla de intención, acompáñame en un ejercicio muy simple. Cierra los ojos por un momento y toma una respiración profunda. Elige un deseo sincero, algo que resuene de verdad contigo. Visualiza ese deseo como si ya se hubiera cumplido. Observa los detalles. ¿Dónde estás? ¿Quién te acompaña? ¿Qué sensaciones recorren tu cuerpo? Permite que la emoción de haberlo logrado se instale en ti, aunque solo sea por unos segundos. Siente esa certeza y deja que se expanda en tu interior, como si estuvieras regando la semilla recién plantada. Este proceso de sembrar intenciones y nutrirlas con visualización consciente no tiene límites, solo los que tú mismo impongas. Cada vez que repites este acto, refuerzas el mensaje que envías a tu mente y al universo. Esto es lo que quiero crear. Y aunque el cambio no siempre ocurre de inmediato, cada práctica diaria fortalece el terreno y prepara el camino para que lo deseado florezca. Pero plantar y visualizar no son suficientes si el cuidado se detiene ahí. Así como un jardín requiere atención continua para crecer sano y fuerte, tus intenciones necesitan algo más para prosperar. Hay herramientas esenciales que aseguran que esas semillas no solo broten, sino que se conviertan en frutos reales en tu vida. El cuidado diario es lo que convierte la intención en transformación real. Aquí es donde la gratitud y la acción consciente se vuelven indispensables. Los sabios rosacruces ya enseñaban que la gratitud actúa como un fertilizante para la conciencia, acelerando el crecimiento de todo lo que siembras en tu interior. No basta con plantar deseos y visualizarlos una vez. El verdadero cambio ocurre cuando nutres esas semillas con agradecimiento y atención constante. La gratitud no es solo una emoción pasajera ni un simple acto de cortesía. Es una práctica que eleva tu frecuencia y te conecta con la abundancia que ya existe en tu vida. Cuando eliges agradecer, aunque sea por lo más pequeño, desplazas tu atención del vacío hacia la plenitud. Esto envía una señal clara al universo. Reconoces lo que tienes y estás listo para recibir más. Así, la gratitud se convierte en una fuerza silenciosa que transforma tu estado interno y, poco a poco, modifica lo que sucede fuera. Muchos descuidan este proceso y esperan que sus deseos crezcan solos, pero como en cualquier jardín, el abandono lleva al estancamiento. Basta con recordar que ningún jardinero sensato siembra y se olvida. El crecimiento requiere presencia, aunque sea en pequeños gestos diarios. Así es como la gratitud y la acción consciente mantienen vivas tus intenciones. La acción consciente, por su parte, es el complemento natural de la gratitud. No necesitas grandes gestos ni cambios drásticos para cuidar tu jardín interior. Las acciones pequeñas, realizadas con atención y propósito, son las que consolidan cada avance. Si tu intención es cultivar serenidad, puedes empezar el día con una respiración profunda y consciente. Si buscas mejorar tu situación material, puedes organizar tus recursos o dar un paso concreto hacia una nueva oportunidad. Cada pequeño acto, cuando se hace con conciencia y alineado a tus intenciones, fortalece el terreno donde crecen tus deseos. La clave está en la constancia. Los resultados visibles no suelen llegar de inmediato, pero cada día en el que agradeces y actúas con conciencia suma. Así como el jardinero riega sus plantas sin esperar ver brotes al instante, tú también debes confiar en el proceso y mantenerte presente en el cuidado de tu mundo interior. Para integrar la gratitud como parte de tu rutina, te propongo un ritual sencillo que puedes iniciar hoy mismo.
Antes de dormir, cierra los ojos y repasa mentalmente 3 cosas por las que te sientas agradecido. No importa si parecen pequeñas o cotidianas, puedes agradecer por la tranquilidad de un momento, por la comida que disfrutaste o por una palabra amable recibida. Si lo deseas, añade una afirmación como «Gracias por la abundancia que ya fluye en mi interior». Esta frase, inspirada en la ley hermética de «como es adentro es afuera», refuerza la conexión entre tu estado interno y lo que deseas manifestar en tu realidad. Si combinas este ejercicio con acciones diarias alineadas a tus metas, estarás generando un ciclo de cuidado activo que fortalece tu jardín interno. Con el tiempo, notarás cambios en tu percepción, en tus emociones y en los resultados que atraes. El entorno interior se vuelve más fértil y lo que antes parecía lejano comienza a tomar forma. Te invito a compartir en los comentarios una cosa por la que estés agradecido hoy. Al expresar tu gratitud, no solo refuerzas tu propio proceso, sino que también inspiras a otros a cuidar su propio jardín de conciencia. La práctica constante de la gratitud y la acción consciente te va acercando, paso a paso, a una vida más plena y auténtica. Y es aquí donde surge la verdadera transformación. Cuando reconoces que el jardín de tu conciencia nunca desapareció, solo esperaba tu atención para volver a florecer. En este recorrido has visto cómo cada pensamiento y cada intención alimentan el jardín de tu mente. El principio, el universo es mental, resuena aquí. Tu realidad florece según las semillas que eliges plantar y cuidar. Eres más que un espectador, eres el jardinero soberano de tu existencia, responsable de la belleza o el descuido que se manifiesta en tu vida. ¿Estás listo para convertirte en ese jardinero consciente y dar forma a un jardín floreciente? Si sentiste el llamado de tu jardín interior, suscríbete y comparte este mensaje con quienes también buscan redescubrir su poder creador. La próxima decisión es tuya.